Muy buenos días, estudiantes del grado noveno. Nos encontramos en el día de hoy para continuar con nuestro curso de geometría. En las actividades anteriores tuvimos la oportunidad de estudiar la semejanza y la congruencia. Recordemos que cuando hablamos de congruencia estamos haciendo referencia a dos polígonos que son exactamente iguales, es decir, todos sus ángulos son iguales y sus lados también son estrictamente iguales. Recordemos que el símbolo de la congruencia es el símbolo de la semejanza con un igual, ¿cierto? En este caso podemos decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Acuérdense, congruencia exactamente iguales. El otro concepto que trabajamos en oportunidades anteriores fue el concepto de semejanza. Recordemos que dos polígonos son semejantes cuando teniendo diferentes tamaños cumplen dos condiciones. Primera condición, que todos sus ángulos sean congruentes, y segunda condición, que todos sus lados sean proporcionales. En este caso tenemos acá estos dos triángulos y podríamos decir que son semejantes para poder afirmar categóricamente, es decir, con toda seguridad, que estos dos triángulos son semejantes. Habría que empezar a analizar los criterios de semejanza de los triángulos. ¿Lo podemos hacer por los criterios de semejanza de los polígonos? Claro que sí. Pero resulta que, hablando específicamente de los triángulos, tenemos unos criterios que de cierta manera nos simplifican la labor. Cuando estamos hablando de pentágonos, hexágonos, decágonos, tenemos que analizar todos sus ángulos. En el caso de un pentágono tiene 5 ángulos. Entonces tenemos que entrar a mirar si esos 5 ángulos son exactamente iguales a los del otro polígono. Lo mismo con sus lados. Entonces tenemos que analizar sus 5 lados y establecer si existe proporción con los lados del otro polígono. Hablando específicamente de los triángulos, entonces vamos a establecer unos criterios que, como les decía, nos van a permitir simplificar el trabajo. Es decir, no vamos a tener que analizar siempre los 3 ángulos ni los 3 lados. Recordemos que el símbolo de la semejanza es este. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el primer criterio de semejanza de triángulos, que es el criterio ángulo-ángulo. Antes de continuar, vamos a recordar que el símbolo de la semejanza es una especie de S acostada, y también vamos a recordar uno de los postulados de Euclides que plantea que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, teniendo en cuenta ese postulado, vamos a hallar los ángulos faltantes en estos triángulos. Entonces tenemos que 45 más 60 me da 105. Quiere decir que para llegar a 180 grados necesitamos 75, por tanto ese ángulo mide 75 grados. Acá tenemos 100 más 60 me da 160. Para llegar a 180 grados necesitamos 20 grados. Por acá tenemos 20 grados, por acá tenemos 100, 120 más 60, 180 grados. Por acá tenemos 45 más 70 me da 115. Para llegar a 180 grados necesitamos 65 grados. Listo. Ahora vamos a analizar este triángulo y este. Observamos acá un ángulo que mide 45 grados y aquí también tenemos
un ángulo que mide 45 grados. Aparentemente va a cumplir el criterio. Ya cumplió la mitad al menos. Vamos a verificar acá. Este ángulo mide 75 grados y venimos acá y mide 65 grados. Ahora vamos a observar el otro ángulo. 60 grados y este mide 70 grados. Quiere decir que estos dos triángulos no son semejantes, ya que no encontramos en ellos dos ángulos que sean congruentes, es decir, que sean exactamente iguales. Listo, vamos a analizar a ver cualquier ángulo de este. Empecemos con el de 100 grados. Entonces tenemos acá un ángulo de 100 grados y observamos en este triángulo que también tenemos un ángulo de 100 grados. Ya cumplimos la mitad del criterio. Ahora, 60 grados. Busquemos si en el otro triángulo también podemos encontrar un ángulo de 60 grados. Efectivamente, acá tenemos un ángulo de 60 grados. Por tanto, estos dos triángulos cumplieron el criterio ángulo-ángulo. Es decir, hay dos ángulos en este triángulo que son congruentes, es decir, exactamente iguales a los ángulos del otro triángulo. Listo. Entonces vamos a decir acá que el triángulo JKL es semejante con el triángulo DEF. ¿Por qué son semejantes? Porque cumplieron con la condición de que en ambos triángulos existen dos ángulos que son congruentes. Continuamos con el criterio lado, ángulo, lado. Entonces en este criterio lo que vamos a considerar es la existencia de un ángulo congruente y la proporcionalidad de las medidas de los lados que lo conforman. Entonces acá tenemos un ángulo de 45 grados, acá también tenemos un ángulo de 45 grados, entonces vamos a decir que el ángulo BAC es congruente con el ángulo XZY. Listo, quedó verificado el ángulo. Ahora vamos a mirar si las medidas de los lados que conforman el ángulo son proporcionales. Entonces tenemos acá que estos son los dos lados que le dan origen a este ángulo y estos son los dos lados que le dan origen a estos dos, a este ángulo. Entonces vamos a decir que 22 es a 7,3 como 18 es a 6. Entonces vamos a verificar con la calculadora. Decimos 22 dividido 7.3, entonces me da 3. Y 18 dividido 6 me da 3 y 3 es igual a 3. Entonces se verificó la proporcionalidad de las medidas de los lados. Ahora vamos a poder establecer la semejanza. Entonces vamos a decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo XYZ. Continuamos con nuestro tercer criterio, el criterio lado, lado, lado. ¿Qué implica este criterio? Que las medidas de los tres lados del triángulo deben ser proporcionales con las medidas de los lados del otro triángulo. Vamos a considerar el triángulo STO y vamos a considerar el triángulo PQR. Listo. Entonces vamos a empezar a analizar los lados. Entonces tengo aquí un lado que es mediano, un lado que es largo y un lado que es corto.
Recuerden que hay diferentes clases de triángulos, entonces no siempre van a ser escalenos. Nos damos cuenta acá que este triángulo tiene dos medidas iguales, es decir, es un triángulo isósceles. Este es escaleno y este es isósceles. Ya por ese análisis deberíamos descartarlos como triángulos semejantes. Sin embargo, vamos a hacer la comprobación matemática. Entonces vamos a comparar este lado con este. Entonces vamos a decir que 11 es a 11 como 10. Mire que continúo con los lados de este triángulo. 10 es a 15 como 12 es a 15. Listo. Recuerden, si empezamos a considerar los lados de este triángulo y luego los de este, de esa misma manera debemos ir planteando las diferentes razones. Entonces, 11 es a 11, como 10 es a 15, como 12 es a 15. No podemos invertir, es decir, no podemos decir 11 es a 11 como 15 es a 12. No, siempre debemos tener un orden, porque la proporcionalidad es una relación directa. Si invertimos el orden en que vamos planteando las razones, me va a dar una relación inversa. Listo, entonces 11 dividido 11 es 1, 10 dividido 15, entonces vamos a apoyarnos aquí en la calculadora. 10 dividido 15 me da 0.6, 0.7 aproximado, y 12 dividido 15 me da 0.8. ¿Qué quiere decir esto? Que no son proporcionales porque no son exactamente, porque la razón no es igual. De hecho, ya lo habíamos dicho al considerar que este era un triángulo escaleno y este un triángulo isósceles. Listo. Como verificamos que no son proporcionales, vamos a comparar este con el otro triángulo. Listo. Entonces recuerden, un lado más grande, mediano y pequeño. Un lado grande, un lado mediano y un lado pequeño. De esa manera debemos establecer la proporción. Entonces vamos a empezar con el lado grande. Entonces vamos a decir 24 es a 12 como, seguimos con el lado mediano, 22 es a 11 como 20 es a 10. Listo. Acá sí es muy fácil hallar la razón. 24 dividido 12 me da 2, 22 dividido 11 me da 2 y 20 dividido 10 me da 2. 2 es igual a 2 y 2 es igual a 2. Por tanto, podemos decir que las medidas de los lados de este triángulo y los de este son proporcionales. Al verificar esa proporcionalidad, de una vez podemos decir que son semejantes. Entonces vamos a decir que el triángulo XYZ es semejante con el triángulo STO. Entonces recuerden, planteamos proporciones con las medidas de los triángulos y si esas proporciones se verifican, entonces podemos decir que los dos triángulos son semejantes. Criterio de semejanza de triángulos rectángulos. Hasta ahora vimos tres criterios que se aplican plenamente para cualquier clase de triángulos. Pero cuando abordamos específicamente los triángulos rectángulos, vamos a tener otros tres criterios mucho más resumidos,
que nos permiten identificar la semejanza entre los triángulos. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto, de ahí su nombre de rectángulo. Para el análisis de la semejanza de los triángulos rectángulos vamos a tomar en cuenta tres criterios: el criterio ángulo agudo, el criterio cateto-cateto y el criterio altura del triángulo rectángulo. Ese tercer criterio no lo vamos a analizar en esta parte de nuestra clase, ya que se estudiará a profundidad cuando hablemos del teorema de Pitágoras. Entonces, analicemos acá. Tenemos dos triángulos que son triángulos rectángulos, ya que ambos poseen un ángulo de 90 grados. Tenemos acá un ángulo que mide 35 grados, más 90 grados me da 125. Para llegar a 180 grados, entonces necesitamos 55 grados. Acá tenemos 90 grados más 55 grados me da 145. Para llegar a 180, 35. Entonces verificamos acá que tenemos un ángulo agudo de 35 grados y aquí también tenemos un ángulo agudo de 35 grados. Por tanto, podemos definir plenamente que el triángulo ABC es semejante con el triángulo MNO. Listo. Analicemos el otro ángulo agudo. Entonces tenemos acá 55 grados y aquí también encontramos un ángulo agudo que mide 55 grados. Por tanto, podemos decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo MNO. Bueno, vamos a analizar el segundo criterio de semejanza de triángulos rectángulos, que es el criterio cateto-cateto. Vamos a, en primera medida, a estudiar qué es un cateto. En un triángulo rectángulo, los catetos son los lados que le dan origen al ángulo de 90 grados. En este caso tenemos nuestro ángulo de 90 grados, por tanto, este es un cateto y el otro cateto sería este. En un triángulo rectángulo siempre hay dos catetos. Luego miramos este triángulo. Acá tenemos nuestro ángulo de 90 grados. Entonces vamos a decir que los catetos de este triángulo son estos dos lados que estoy señalando acá, porque son los lados que le dan origen al ángulo de 90 grados. Muy bien. Ahora, ¿qué me dice el criterio cateto-cateto? Este criterio es una simplificación del criterio lado-lado-lado, donde teníamos que analizar la proporcionalidad de los lados de un triángulo, de la medida de los lados de un triángulo con la de otro triángulo. En este caso solamente vamos a analizar los catetos. Entonces, si tengo un triángulo rectángulo y la medida de sus catetos es proporcional con la medida de los catetos de otro triángulo rectángulo, entonces vamos a establecer que estos dos triángulos son semejantes. Entonces vamos a proceder a formar las proporciones. Acá tenemos un cateto mayor y un cateto menor. Esto no siempre se da en los triángulos rectángulos, ya que también tenemos triángulos rectángulos isósceles, es decir, sus dos catetos son iguales. Para este caso específico tengo un cateto más grande que el otro. Entonces voy a empezar con el cateto grande. Entonces, el cateto mayor de este triángulo es al cateto mayor de este triángulo. Nos damos cuenta que el cateto mayor es este. Entonces 21 es a 7, como 18 es a 6. Muy importante que cuando vayamos a establecer las proporciones nos demos cuenta que los lados son correspondientes. Es decir, acá comparé el cateto mayor de este triángulo
con el cateto mayor de este otro triángulo, luego el cateto menor de este triángulo con el cateto menor de este triángulo. Listo, vamos a probar la proporción. Tenemos que 21 dividido 7 me da 3 y 18 dividido 6 me da 3. 3 es igual a 3. Por tanto, acabo de verificar que las medidas de los catetos de este triángulo son proporcionales con las medidas de los catetos de este otro triángulo. Por tanto, con toda tranquilidad podemos decir que el triángulo XYZ es semejante al triángulo FGH. Listo, de esta manera entonces vamos a dar por terminado este video. Espero que les haya sido de mucha utilidad, que estén trabajando muy juiciosos en la casa, cuidándose mucho y colaborándole a los papás. Que tengan un feliz día.